Bueno, entonces comenzamos con esta nueva sesión del grupo de teoría de Lie. En esta oportunidad le presentamos a Nadina Rojas, que nos va a hablar de generaciones de álgebras de Lie con estructuras simplécticas y aplicaciones. Nadina. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme al seminario. También gracias a Leandro, que fue el que me sugirió para dar el seminario. Bueno, yo voy a hablar, como dijo Martín, de generaciones de álgebra de Lie que admiten estructura simpléctica, y voy a dar un caso particular que es para dimensión 4. ¿Está bien? Entonces, este es un tema que no desde hace mucho que lo vengo trabajando y surgió de una charla informal que tuve con Alberto, para ustedes Edison, a quien también le agradezco estas continuas charlas y demás que hemos tenido y me han servido de mucho para poder desarrollar este tema. Bien, yo voy a hablar, primero voy a dividir en dos la charla, vamos a hablar de degeneraciones, y después vamos a entrar a hablar de lo que son las álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. Bien, entonces voy a definir primero o dar los objetos o los lugares necesarios en donde voy a trabajar. Entonces CAW, el conjunto de todos los mapeos bilineales de RM, pero no todos, sino los que son, bueno, este es un mapeo bilineal antisimétrico. ¿Está bien? Es claro que este es un espacio vectorial real. ¿Está bien? Bien, y es sabido que el grupo GL actúa sobre W por cambio de base. Como le llaman la acción, le llaman por cambio de base. Es decir, que dado un G que pertenezca a GL y un mu que pertenezca a W, la acción de G actuando en mu, valuado en un XY, va a ser igual, es igual a G de mu, valuado en G a la menos 1 de X, G a la menos 1 de Y. ¿Está bien? Bien, entonces, supongamos que tenemos G, un subgrupo reductivo de GL. ¿Está bien? Entonces, como G actúa sobre W, GL actúa sobre W, G hereda esa acción. Entonces podemos definir lo que es la G órbita de mu con mu perteneciente a W. ¿Está bien? Esta notación va a ser para denotar la G órbita de mu con mu perteneciente a W. Bien, y ahora sí vamos a definir lo que vamos a entender por degeneración. Bien, dados mu y lambda pertenecientes a W, mu se degenera a lambda en el grupo G con la acción, bajo la acción del grupo G, si lambda pertenece a la clausura de la órbita de mu. ¿Está bien? Bien, tomemos este objeto como observación, uno de los clásicos lugares en donde se degenera, donde hay varios trabajos realizados de generaciones sobre este objeto, es este conjunto, que es el conjunto de todos los mu que están en W, pero que mu verifica la ecuación de Jacobi. ¿Está bien? Porque el WD claramente no es el ambiente o el conjunto de todos los mu que verifican Jacobi, sino a los que verifican Jacobi le vamos a llamar LM. Que he dicho, en realidad LM, ¿quién es? Es el conjunto de todos los corchetes de Lie que se definen en RM. Dicho de una manera informal, que no es lo mismo, pero uno podría llegar a pensarlo o decirlo, está mal dicho, vuelvo a repetir, LM es el conjunto de las álgebras de Lie reales de dimensión n. ¿Está bien? Bien. Entonces,
tomemos en lugar de tomar un subgrupo, tomemos GL, MR. Y pensemos un poquito qué es la órbita de GL en un mu, cuando mu pertenece a LM. ¿Está bien? La clausura de esta órbita está contenida en LM. ¿Por qué? Porque este conjunto es un conjunto cerrado en W. Entonces, dicho de otra manera, cuando uno quiere degenerar, o si uno dice mu se degenera a lambda en GL, esto implica que lambda tiene que pertenecer a L, al conjunto de las álgebras de Lie. Dicho de otra manera, las degeneraciones de los elementos o de las álgebras de Lie siguen quedando dentro del conjunto de las álgebras de Lie. ¿Está bien? Bien. Dado que no es tan fácil o tan cómodo calcular la clausura de una órbita, tratemos de escribirlo de otra manera, ¿está bien? Entonces uno tiene que lambda pertenece a la clausura de una órbita si solamente si existe una familia que está contenida en el grupo G, tal que el límite, cuando t tiende a un cierto t0, de g de t actuando en mu, me da igual a lambda. ¿Está bien? Entonces esto de, y como ustedes habrán visto, algunos trabajos posiblemente, de que cuando quieren degenerar, lo que hacen es buscarse una sucesión o un subconjunto de elementos del grupo y ver si en el límite me da esa álgebra de Lie a la que uno quiere llegar. ¿Está bien? Este proceso se le llama, o al menos yo lo encontré, como proceso límite. Se le llama proceso límite de álgebras de Lie. Así lo encontré en la bibliografía, dado que el término de degeneración fue acuñado posteriormente. No es algo que siempre, esto de calcular este proceso límite de álgebras de Lie viene desde hace mucho tiempo atrás, que no es acuñado desde un principio el término de degeneraciones. Hoy en día, cuando uno dice, ya no se usa el proceso límite, sino se dice degeneraciones. Uno de los primeros que usó, acá vamos a hacer un repaso un poco de la historia, uno de los primeros que usó esto de proceso límite fue Seagal en el 51, donde él usó este proceso límite de álgebras de Lie para estudiar la conexión entre, aquí lo anoté porque me olvido, entre la mecánica relativista y la clásica. Posteriormente, Milnor, en el 76, él usó en una de sus pruebas para probar que ciertos grupos de Lie tienen algunos elementos que tienen curvatura de Ricci positiva y otro que tiene curvatura de Ricci negativa, en el proceso de esa demostración él también usa esto de proceso límite. ¿Bien? O sea que es un término que es una metodología que se viene usando desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, algo más nuevo, y lo cito a este trabajo porque es un trabajo que me ha servido justamente para realizar el trabajo que yo hice, que es un trabajo de Burde y Steinhoff. Este trabajo es del 99, y en este trabajo lo que hacen estos dos autores es calcular las degeneraciones. Ya a esa altura ya el término degeneraciones ya era algo más común, degeneraciones de las álgebras de Lie, vamos a borrar esto, de las álgebras de Lie de dimensión 4, pero sobre los complejos. ¿Está bien? Y me voy a detener acá un cachito, porque cuando uno lee este trabajo, se puede observar que Burde y Steinhoff da la definición de degeneración de la siguiente manera. Ellos dicen, dado dos elementos, en particular de L4, mu se degenera lambda, y una cosa que me estoy olvidando es, la degeneración la hacen bajo la acción del grupo GL. Se degenera lambda si lambda pertenece a la clausura
a la clausura Zariski de mu, ¿está bien? Y como ustedes seguramente saben, no es lo mismo, o sea, en principio, la definición que da Burde y Steinhoff en este trabajo no sería análoga a la definición que yo he usado, que yo voy a usar. Lo que sucede es lo siguiente. En el fondo termina siendo lo mismo, pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno toma, en general, el conjunto de las álgebras de Lie de dimensión m sobre los complejos, en este caso, le puede asignar dos tipos de topología. La topología Zariski, porque este conjunto es un conjunto algebraico, y además le puede asignar la topología euclídea. ¿Por qué? Porque lo podemos mirar sobre este conjunto que definí originalmente W, pero sobre C. ¿Está bien? Entonces, tiene dos tipos de topología en la que uno puede trabajar. Pero lo que pasa, y aquí voy, es porque mi definición no es mía, digo, la definición que yo di y la definición que usa Burde y Steinhoff en su trabajo terminan siendo la misma, porque se probó, y esta prueba está en un trabajo de Borel, y hay un trabajo de Serre. Si uno rejunta estos dos resultados, en el 56, ellos prueban que la topología Zariski, perdonen si vuelvo y pongo, que la órbita de GL actuando en mu, la clausura con la topología Zariski, es la misma que si yo calculara la clausura de la órbita de mu con la topología euclídea. ¿Está bien? Eso vale sobre los complejos. Y como saben, trabajar sobre los complejos no es lo mismo que trabajar sobre los reales. Entonces, en definitiva, la definición que yo di originalmente termina siendo la misma a la de Burde, ¿está bien? Porque si ustedes leen un poquito este trabajo, van a ver que Burde y Steinhoff dicen, bueno, si mu se degenera lambda, para responder a esta pregunta de manera positiva, se buscan una sucesión o un subconjunto de elementos de GL, en este caso particular 4C, tal que GDT actuando en mu tiende a lambda, ¿está bien? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque están usando este resultado. Bien, ese resultado no es válido si uno trabaja sobre los reales. Hay otros resultados que tampoco valen sobre los reales, por ejemplo, que si la órbita de mu es abierta Zariski, esto es sí solo si la órbita de mu es abierta euclídea. Pero esto es válido si trabajamos sobre C. Sobre R, esto no es válido. Eso es falso. ¿Está bien? Entonces, una de las razones que yo le encuentro de por qué Burde y Steinhoff y varios que han estado degenerando, es que hay invariantes que uno tiene, que los obtiene a partir de la topología de Zariski, ¿está bien? Que no se tienen usando la topología euclídea. Por ejemplo, hay un invariante que es el siguiente: si mu se degenera lambda sobre los complejos, entonces la dimensión de la órbita de mu es mayor que la dimensión de la órbita de lambda. ¿Está bien? Ese es uno de los resultados. Y además tiene que la dimensión del álgebra de derivaciones de mu es menor que la dimensión del álgebra de derivaciones de lambda. ¿Está bien? Ese resultado, vuelvo a repetir, se lo tiene sobre los complejos, sobre los reales, se lo tiene, pero a partir del año 2012, que fue cuando Jablonski creo que se escribe, en el 2012, probó resultados análogos. Si uno tiene que mu sobre R, que mu se degenera lambda sobre un grupo G, entonces uno puede calcular o puede usar el resultado análogo a este, que la dimensión del álgebra de derivaciones de mu, pero el álgebra de derivaciones sub G, y ahora voy a definir quién es menor que la dimensión del álgebra de derivaciones de G
en lambda. Y ahora voy a decir quién es este, o quién define Jablonski, que es der sub G de mu. Es el álgebra de derivaciones de mu intersectado con el álgebra de Lie de G. Esto es válido sobre los reales. ¿Está bien? ¿Y por qué yo cito este? Porque la realidad que fue este uno de los invariantes que he usado para decir si un álgebra de Lie no se degenera en otra, en mi caso particular. ¿Está bien? Y él en este trabajo, y no lo quiero nombrar mucho porque esto de la topología de Zariski no es algo que lo domine demasiado, él en este trabajo también da la definición de lo que él dice órbita, ¿está bien? De la dimensión de una órbita, ¿estamos? Bien, entonces yo este invariante lo uso bastante para mi trabajo. Bien, posteriormente, en el 2006, también aparece otro trabajo de Nesterenko y Popovich, en el año, en el año 2006, y ellos en este trabajo calculan las degeneraciones del álgebra de Lie de dimensión 4 sobre R bajo la acción de GL4R. ¿Está bien? Bien, entonces, estos dos trabajos, tanto el de Burde como el de Steinhoff, han sido bastante importantes para el desarrollo del Lie. ¿Está bien? Bien, ahora voy a hacer un paréntesis y vamos a pasar a lo que es las álgebras que admiten estructura simpléctica. Las álgebras de Lie que admiten estructura simpléctica. Y siempre yo estoy trabajando, vuelvo a repetir, sobre R. ¿Está bien? Entonces, por definición, un álgebra de Lie, entonces sea R2 a la n, mu, un álgebra de Lie, y tomamos W, una forma bilineal, este W es una forma bilineal, antisimétrica, no degenerada. Entonces, el álgebra del IR2N, mu, tiene estructura simpléctica W si verifica la siguiente ecuación. Dos puntos, W de mu de X y Z más W de mu de ZXY más W de mu de YZX es igual a 0 para todo X y Z en R2 a la N. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se define como álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. Tengo el álgebra de Lie, tengo que tener una forma bilineal antisimétrica no degenerada y tiene que cumplir esta ecuación. Bien. ¿Cuándo vamos a decir que dos álgebras de Lie, dado que siempre uno busca poder diferenciar los distintos, ¿cuándo vamos a decir o qué vamos a entender por álgebras de Lie simplectomorfas? Entonces, para eso, supongamos que tenemos R2 a la n mu W1 y R2 a la n mu sub 2 W2. Álgebras de Lie que admiten estructuras simpléticas. Entonces, vamos a decir que estas dos álgebras de Lie, estas dos, son simplectomorfas sí, solamente sí, verifican lo siguiente. Y el sí, solamente sí, no va. Sí, tengo la mala costumbre de poner sí, solamente sí. Sí existe una transformación lineal, es decir, mejor dicho, un morfismo de álgebra de Lie, es decir, si phi de mu de xy es igual, mu sub 1, es igual a mu sub 2 de phi de x, phi de y,
Esto acá me falta una transformación lineal biyectiva, que dicho en otras palabras, después de esta ecuación que acabo de escribir, no sé por qué me complico tanto, pero tendría que existir dos álgebras de Lie son simplectomorfas, si solamente si existe un morfismo de álgebra, un isomorfismo de álgebra de Lie, tal que además cumplen la siguiente condición con las estructuras simplécticas. Es igual a W1 de XY. ¿Está bien? Para todo X y perteneciente a R2 a la N. Bien, hay un resultado básico del álgebra lineal que dice lo siguiente. Dada una forma bilineal, con estas condiciones, que sea una forma bilineal antisimétrica no degenerada, existe una base de R2 a la N, que se la conoce, recibe el nombre de base simpléctica, que verifica que tiene la siguiente propiedad, que la matriz asociada a esta forma bilineal, en esta base, tiene la siguiente forma. Acá ponemos I menos I, 0, 0. El tamaño de esta es la matriz I, es la matriz identidad, de orden n. ¿Está bien? Bien, entonces, bueno, hagamos otro comentario más para que vaya juntando todos los resultados. Supongamos que estamos en R2 a la N, tomamos la base canónica. Esta es la base canónica de R2 a la N. Entonces, está lo que se conoce con el nombre de la forma simpléctica canónica, ¿está bien? Que es la W0, yo le llamo W0 en R, que tiene la siguiente forma. W0 es E sub 1 cuña E sub n más 1, cuña más E sub n cuña E sub n más 1. ¿Está bien? Esta forma bilineal se la conoce como forma bilineal canónica. Y si ustedes se fijan, es clarísimo que la matriz de esta forma bilineal en la base canónica es esta. Es decir, que la base canónica es una base simpléctica para esta forma bilineal. ¿Está bien? A raíz de esto, de este resultado del álgebra lineal, uno puede pensar, y lo digo ligeramente, porque no está del todo bien, uno puede pensar que cuando uno tiene un álgebra de Lie que admite estructura simpléctica W, en lugar de pensarlo así como una terna, uno puede pensar directamente que un álgebra de Lie que admite estructura simpléctica no es más ni menos que un álgebra de Lie mu que verifica la siguiente ecuación, W0 mu de xy, z más W0 mu de zx y más W0 de mu de y zx da 0 para todo x y z. ¿Está bien? Entonces uno ahora es como que cuando uno pasa a trabajar con estas estructuras simplécticas, uno se puede tirar, entre comillas, la estructura simpléctica y quedarse con el álgebra de Lie y con esta estructura simpléctica. Entonces, en base a eso, voy a definir el siguiente espacio vectorial. Entonces, B de W0 va a ser para mí el conjunto de todas las mu que pertenecen a W, tal que mu verifica la ecuación estrella. Y estrella es esto. ¿Está bien? Bien. Dentro de este conjunto hay un conjunto que es muy lindo y que es justamente con el que, para ciertos casos, yo voy a trabajar. L de W0, MR. ¿Cuál va a ser?
Para mí van a ser todos los mu que pertenecen a B de W0, tal que mu verifica Jacobi. Y antes de seguir avanzando, es claro que este es un espacio vectorial sobre R. O sea que yo puedo, acá tengo la topología euclidia, y acá en este conjunto puedo trabajar con la topología relativa euclidia. ¿Está bien? Este sí es, este conjunto, es el conjunto, o representa, porque no es exactamente el conjunto, representa a las álgebras de Lie de dimensión 2n reales que admiten estructuras simpléticas. Entonces, no pongamos que es representa a las álgebras de Lie reales que admiten estructuras simpléticas. Bien, sobre este conjunto actúa el SP. O sea, si yo tomo el grupo SP, W0R, que van a ser para mí el SPM, van a ser todos los elementos de GL, tal que W0 deja invariante al W sub 0, ¿está bien? Este grupo actúa, el SP, M, actúa sobre el conjunto de las álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas de dimensión, y acá M es 2n, perdón, es 2n, actúa sobre este conjunto, ¿está bien? Por cambio de base. Es decir, que uno, cuando calcula el cociente, o sea, L de W0, 2mr, cocientado el SP, y de ahora en adelante le voy a poner SP nada más porque después del W0 me complica más. Este conjunto parametriza las álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. Sobre R. ¿Está bien? Bien, me perdí. Ah, salvo simplectomorfismo, eso era. Salvo simplectomorfismo. ¿Está bien? Entonces acá están las que son distintas en algún sentido. Bien, ahora como el SP actúa sobre este conjunto, uno puede definir la noción de degeneración. No definir, puedo tomar degeneración, como lo definí originalmente, entonces vamos a decir que mu se degenera lambda sobre el SP si lambda pertenece a la clausura de la órbita de mu. ¿Está bien? Y acá mu y lambda que sean álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. ¿Estamos? Bien, estos son los dos las dos cosas que yo voy a usar, o que he usado, para poder calcular las degeneraciones de estas álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. Ahora bien, ¿qué se sabe de ciertas álgebras de Lie? Yo dije que voy a trabajar sobre dimensión 4. Entonces, sobre dimensión 4, lo que se conoce es lo siguiente. Andrada, Barberis, Dotti y Obando, en el año 2005, dan una clasificación de las álgebras de Lie solubles de dimensión 4 sobre R. ¿Está bien? Y presentan esta lista. A ver si me dan un segundo. Si es que funciona. Y esta es la lista que ellos dan. ¿Está bien? Entonces, ellos presentan esta clasificación. Fíjense que acá, estas tres primeras, estas primeras son las de dimensión 3 y le aumentan un factor abeliano. Esta
es, para los que saben, conocen ya la clasificación, y como para ubicar un poco, esta es la R2 más R2, ¿está bien? Esta es la R2, pero mirada sobre los reales. Esta es la afín, me parece que esta era la afín. Y estas de acá, hasta acá, son las que tienen nil radical. Estas de acá son las que tienen el nil radical, el álgebra de Lie abeliana de dimensión 3. ¿Está bien? Y estas de acá de abajo son las que tienen el nil radical, el álgebra de Lie H3, o sea Heisenberg. ¿Está bien? Bien. Entonces, Dotti, Andrada, Barberi y Dotti y Obando dan esta clasificación para estas álgebras de Lie solubles sobre R. Posteriormente, Obando, en el año 2006, y esto lo voy a pasar a la próxima página para que quepa, voy a volver a escribir esto, Obando, en el 2006, tomando la lista esta que acabo de mostrar recién, ella clasifica, salvo simplectomorfismo, el LW0 4R. Es decir, mejor dicho, ella clasifica las álgebras de Lie simplécticas reales, las álgebras de Lie reales de dimensión 4 que admiten estructuras simplécticas. ¿Está bien? Y ella da esta lista. Y la muestro no porque quizás la lista, así una lista presentada de esta manera, no puede no representar mucho, pero la muestro por lo siguiente. Fíjense que esta es la lista que da Obando de su clasificación. Pero si ustedes se fijan, acá, estas álgebras de Lie no están puestas en la base simpléctica, perdón, la forma bilineal no está puesta en la base simpléctica. Ninguno, no todas, la mayoría no está puesta en la base simpléctica. Es decir que yo no tengo este conjunto. ¿Está bien? No lo tengo, de la lista no lo tengo. ¿Estamos? Entonces ahora sí, una vez presentado todo, voy a comentar, voy a decir lo que yo hice. ¿Está bien? Bien, entonces, en definitiva, yo hasta ahora he venido diciendo lo que han hecho todos, menos lo que hice yo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué hice yo? Listo. Yo lo voy a enumerar en unos cuantos pasos a lo que hice. Primero, tomé la lista de Obando. Y mi intención era buscar mi L de W0 4R. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Esta era mi primera búsqueda. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Tenía que buscar las bases simplécticas, entonces obtuve las bases simplécticas de cada forma bilineal y realicé los cambios de bases. Y hice el cambio de base. Es decir, que yo de esta manera me obtuve mi L de W0 4R. ¿Está bien? Hasta ahí, bárbaro. Después, como yo lo que quería era degenerar, y por lo que yo vi, una de las primeras cosas que hacen para degenerar, usan este invariante que cité anteriormente, que si mu se degenera lambda sobre G, y como el SP es simpléctico, entonces yo estoy bajo las condiciones, perdón, como el SP es reductivo, yo estoy bajo las condiciones del caso de Jablonski, ¿está bien? En R estamos. Entonces, si mu se degenera lambda haciendo la acción del SP, la dimensión del álgebra de derivaciones simplécticas de mu tiene que ser menor a la dimensión del álgebra de derivaciones simplécticas de lambda. Es decir que como tercer paso me conseguí este numerito, la dimensión de cada uno para cada mu perteneciente al LW0. Es decir que hasta acá yo más o menos ya tenía una visión de o para dónde no irme, ¿está bien? Después, posteriormente, fue que después de haber hecho esto, me encontré o sea, comencé a trabajar
con el trabajo de Burde y Steinhoff. Como yo dije, ellos calculan las degeneraciones del L4C bajo la acción del GL. ¿Está bien? A mí este trabajo me sirvió para darme una cota o poder acotar mi búsqueda, ¿está bien? Porque yo digo, si mu se degenera lambda, estamos hablando en R, por el SP, entonces mu se tiene que degenerar a lambda con el GLC, ¿está bien? Con el grupo lineal complejo. ¿Por qué? Porque si esta es una álgebra de Lie real, entonces yo tengo su álgebra de Lie correspondiente compleja, ¿está bien? Entonces, me servía esto, pero acá tenía un pequeño inconveniente, porque mi definición es usando la topología euclidia. Pero claro, no hay problema. ¿Por qué? Porque por este trabajo, que la órbita de mu con la topología Zariski es igual a la órbita de mu con la topología euclidia en C, entonces no hay drama. Mi definición, o lo que yo venía tomando acá como degeneración, me queda bárbaro dentro de lo que él define como degeneración. ¿Está bien? O sea que si mu se degenera sobre el SP en los reales, entonces mu se tiene que degenerar a lambda en los complejos. Entonces de acá uso la lista de Burde. Pero claro, para poder usar la lista de Burde, yo tenía que saber quién era cada una de estas en la lista de Burde. ¿Está bien? Entonces ese fue otro pequeño problema, porque no fue el gran problema, era buscar la lista de Obando, ver en la lista de Andrada, Dotti, Barberis, Dotti y Obando, ver con la lista de Burde. ¿Está bien? Entonces hasta ahora, listo. Una vez que tuve hecho eso, pero quiero recalcar acá que si el trabajo de Burde no hubiera existido, supongamos, no me hubiera sido un impedimento calcular las degeneraciones. ¿Hubiera tenido más problemas? ¿Hubiera sido un poco más largo? Sí, pero el trabajo de Burde no era determinante. ¿Está bien? Ahora, al usar el trabajo de Burde, hay una ganancia y una pérdida. ¿Cuál fue la ganancia? Que mi búsqueda me queda mucho más acotada. ¿Cuál es la pérdida? Que para poder ver que una álgebra de Lie no se degenera a otra, lo que generalmente se hace es buscar invariantes. Entonces yo tuve esa pérdida, de no encontrar determinados invariantes que hubieran sido quizás bastante útiles cuando uno trabaja con las álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas. ¿Está bien? Bien, entonces en base a esto calculé absolutamente todas las degeneraciones y que las presento, las degeneraciones no triviales, y que se las puedo presentar en el siguiente gráfico. Entonces la gráfica o el grafo de todas las degeneraciones es esta. ¿Está bien? Yo las he separado, pues, no es porque los grafos sean cada uno de ellos disjuntos ni nada, lo he separado para poder presentarlo mejor. Y, por ejemplo, lo que sí, estas son las unimodulares, que eran como las más que había destacado Obando en su trabajo. Bien, entonces yo probé o calculé o determiné cada una de las degeneraciones de esta. Pero fíjense que hasta ahora pareciera ser que el trabajo de Burde, y yo lo único que hice fue encontrarme una subfamilia GDT que esté contenida en el SP y que cuando la hago actuar a GDT en ese mu tienda para T tendiendo a T sub 0 a una cierta lambda. Y en algunos casos no ha sido tan sencillo. ¿Por qué? Casi todas cumplen, si yo pusiera el grafo de Burde con el mío, casi todas están. Pero ¿dónde se me presentaba el problema? Por ejemplo, la R40 más, acá. Pero si ustedes se fijan, estas, la R40 más y la R40 menos, estas son, como álgebras de Lie que admiten estructuras simplécticas, no son isomorfas, o sea, no son simplectomorfas. Pero, como álgebras de Lie, la R40 es igual a o sea, es la misma, ¿está bien? Entonces a mí acá, en este caso, la lista de Burde no me sirve.
Pero ahí es donde sí me sirve el haber calculado la dimensión de las derivaciones simplécticas, porque en este caso la dimensión de las derivaciones simplécticas de este me da 2, y en este caso me da 2. Es decir que ellas no se puede degenerar ni la R40 menos a la R40 más, ni tampoco en este sentido. ¿Está bien? Porque las dimensiones quedan estrictamente igual. Bien, pero he tenido otro problema que no lo pude salvar con esto, que fue el caso este, la lambda 422 y la lambda 421. ¿Está bien? La delta 421 y la delta 422 son como álgebras de Lie las mismas, pero pero no son simplectomorfas, ¿está bien? Y en este caso, la delta 421 me da la derivación simpléctica 2, y en este caso me da 1. O sea que yo podría tener esto. No al revés ya lo puedo descartar, pero con este podría haberlo tenido. Bien. Y este fue uno de los mayores problemas que tuve. Para poder calcular esto, para poder demostrar, y definitivamente he podido probar que la delta 422 no se degenera a la delta 421, buscando un invariante que fue algo que me llevó bastante tiempo, ¿está bien? Que si me queda un poquito de tiempo, la voy a contar la prueba de esta. Pero antes de contar la prueba, me gustaría contar rápidamente en algo que ahora estoy intentando aprender y mejorar, porque a veces cuando uno estudia estas cosas, es bueno, o en particular a mí me gusta bastante, es cuando uno lo puede aplicar. Es como el caso del ingeniero. Cuando el ingeniero estudia y luego hace todos sus estudios y demás, y logra tener su producto contextualizado, ¿está bien? O sea, qué cosa más linda que uno poder hacer todo esto tan abstracto o tan algebraico y poder encontrar alguna aplicación, ¿está bien? Entonces, en ese punto es donde me encuentro ahora, y perdonen que miren las hojas, si no me olvido, y para eso voy a contar rápidamente estructuras Cauchy-Euler. Vuelvo a repetir, yo, como para curarme en salud, estoy intentando entender un poco mejor y ver cómo aplicarla, ¿está bien? ¿Qué se entiende por un álgebra de Lie que admite estructura Cauchy-Euler? Bien, uno tiene un álgebra de Lie, este es un álgebra de Lie, entonces se dice que esta álgebra de Lie admite una estructura Cauchy-Euler, WB, si cumple lo siguiente. Primero, que R2 a la n mu W sea un álgebra de Lie que admite estructuras simplécticas. Y segundo, esta B es una forma bilineal simétrica definida positiva. ¿Está bien? Y tiene que cumplir lo siguiente, que W de xy sea igual a B de x ti, donde t es el único o es la única transformación lineal de R2 a la n en R2 a la n, tal que t al cuadrado sea menos la identidad. ¿Está bien? Eso es lo que se define como una estructura Cauchy-Euler. Bien. Entonces, ahora intentando hacer una traducción lo más clara posible, yo tenía lo siguiente. Cuando tomo un mu de la LW0, 2n, o 4, bueno, 2nr, uno calcula la SP órbita de mu. ¿Está bien? Y la órbita, en la órbita sabemos que van a ver todos los elementos que hay son, por ejemplo, G sub 1 actuando en mu, G sub 2 actuando en mu, y así. Cada elemento de acá tiene esta forma. ¿Está bien? Pero bien, ahora uno a esta órbita
lo que uno puede pensar o asociarle, como estamos trabajando con álgebras de Lie que admiten estructura simpléctica, entonces uno podría pensar, o verla a la órbita, no es que sea lo mismo, porque después me van a retar, que este puntito, o sea, este puntito, en lugar de verlo así, lo puedo ver como un álgebra de Lie, G sub 1 mu, que admite esta estructura simpléctica. ¿Está bien? Uno lo podría, en lugar de verlo así, simplemente como las álgebras de Lie, lo puede ver así. ¿Está bien? Entonces, pasé de un mundo de tener solamente las álgebras de Lie, la órbita de mu, ¿está bien? A pensarlo como álgebras de Lie que tienen esta estructura simpléctica. Bien. También, lo que uno puede probar es que a cada uno de estos yo le puedo asignar a cada uno de estos le puedo asignar el producto interno canónico. ¿Está bien? Y no es cualquier asignación, o sea, este G sub 1 en mu, W0, le puedo asignar el producto interno canónico. Lo que pasa es que con este producto interno resulta ser que tengo acá estructuras Cauchy-Euler. ¿Está bien? Y a cada uno le puedo hacer eso. Entonces, en lugar de ver la órbita así, la pienso por un segundo y que a mí me resulta más cómodo pensarla así. Mi órbita está llena de estructuras Cauchy-Euler. ¿Está bien? Ahora, una pregunta que uno se hace es la primera. La primera pregunta que se hace es si hay alguna relación entre ellas. Perdón, si alguna relación entre ellas. Y la respuesta es no necesariamente. Es decir que yo no necesariamente puedo decir que esta estructura Cauchy-Euler tenga alguna relación con esta. ¿Está bien? Si son la misma o no, no tiene por qué, porque acá estoy haciendo actuar el SP. ¿Está bien? No necesariamente tengo estructuras iguales. ¿Está bien? Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Tiene alguna relación? No tiene por qué. Segundo, ¿serán todas las estructuras Cauchy-Euler? Que no me falta la H. Cauchy-Euler que tienen el álgebra de Lie R2N mu. ¿Será que son todas? Y la respuesta es sí, son todas. Este resultado, o esta respuesta, la encontré, la dio Jorge Lauret, y en el año, no me voy a acordar, acá, 2006, en el año 2006. Él probó que sí, que estas son todas las estructuras Cauchy-Euler que se pueden encontrar que tiene el álgebra de Lie R2N mu. Estas son todas. ¿Está bien? Pero no están distinguidas, es decir, son todas y las puedo tener repetidas. ¿Está bien? Bien. Entonces, uno, en ese caso, ¿qué pasa? Hay ciertos invariantes geométricos que varían continuamente. Entonces, hay ciertas cantidades que varían continuamente para los geómetras que son de gran interés. Entonces, acá, cuando uno tiene esta órbita, y la voy a volver a representar como la había puesto, R2 a la n, G actuando en mu, W0, y este producto interno. Entonces, mientras uno se va moviendo la órbita, lo que uno hace acá, si me muevo a otro elemento de la órbita, lo único que hago es cambiar la base. O sea, cambio el mu, pero la estructura simpléctica y el producto interno, o la métrica, quedan igual. Entonces, entonces lo que uno puede hacer es pensar, en lugar de cambiar la presentación del corchete, ¿está bien? En lugar de cambiar, uno se puede ir y volver a recuperar el álgebra de Lie y simplemente cambiar las métricas. Es decir, acá, haciendo actuar por un G al menos 1, uno puede irse de este elemento a otro que simplemente sea R2N
mu, el W0 queda quieto porque estoy haciendo actuar por SP, y acá G actuando por este producto interno. ¿Está bien? Entonces, mientras que en un lado uno lo que hace es mover o cambiar los corchetes, yo podría pensar, en lugar de cambiar los corchetes, cambiar las métricas. ¿Está bien? Entonces, uno puede pensar que acá tiene distintas métricas, B sub T. B sub T2, B sub T1 en esta órbita, ¿está bien? Mientras que en este lado tengo un cambio de base. ¿Está bien? Entonces uno podría mirar, en lugar de mirar acá, lo miro acá. Y cuando uno se va, como estos invariantes geométricos, como ser y la curvatura de Ricci, por ejemplo, varían continuamente, entonces acá estos productos internos van variando también continuamente. ¿Está bien? Entonces, cuando uno degenera, si mu se degenera a lambda en el SP, entonces a veces es mejor ver, o más fácil ver qué me pasa en la frontera, acá, que estudiar qué le pasa a esta mu. Capaz que estudiar acá se me hace más complicado, y quizás acá se me hace más sencillo, en la frontera, si es una degeneración no trivial, ¿está bien? Pero entonces, si uno se para acá, y como lambda pertenece a la clausura de la órbita, a la clausura, entonces si uno se para acá, por continuidad existe un entorno abierto tal que puedo agarrar un elemento de esta órbita y que preserva esa cantidad geométrica interesante, que puede resultar interesante para los geómetras. Por ejemplo, si esta tuviera curvatura de Ricci positiva, entonces yo sé que dentro de esta órbita hay un álgebra de Lie que admite estructura simpléctica también con curvatura de Ricci positiva. Lo mismo me pasaría si tuviera curvatura de Ricci negativa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en este momento es eso lo que estoy tratando de entender, si del grafo que obtuve se puede decir algo sobre estas cantidades geométricas, como ser, por ejemplo, un candidato, en principio podría ser la curvatura de Ricci. ¿Está bien? Bien, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Ah, me falta una cosita. Es poner la bibliografía, porque yo cité todo, y acá a cualquiera que esté interesado, las citas a la bibliografía la puede encontrar, las citas correctas son estas. Bien, no me queda más que decirles muchas gracias, y disculpen si no se entendió muy bien. Buenísimo, Nadina, gracias. Sí se entendió. Gracias. ¿Hay preguntas, comentarios? Bueno, gracias. Bueno, le agradecemos de vuelta, Nadina. Muy linda la charla. Gracias, chicos.